Primer concurso de becas, solucionario del curso de trigonometría, problemas del 1 al 5. Problema número 1. Si k es igual a seno cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, entonces nos piden el valor de k. Consideremos la siguiente circunferencia trigonométrica donde este sea el ángulo x. Entonces el radio vale 1, donde la ordenada es seno de x y la abscisa coseno de x. En este triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, resulta que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1 cuadrado, o sea 1. En consecuencia, k es igual a 1. Problema número 2. En la figura calcule tangente de x. En esta figura debemos calcular tangente de x. Para ello vamos a trazar esta línea paralela a este segmento y a este otro. Entonces, si este ángulo mide alfa, con este ángulo son alternos internos. Por ser alternos internos son congruentes, tienen la misma medida. Igualmente, este ángulo, digamos que mida beta, con este ángulo también son alternos internos. En consecuencia, x resulta alfa más beta. Por lo tanto, vamos a calcular tangente de alfa en este triángulo, donde tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a 2/5. En este otro triángulo, tangente de beta es igual a 3/4. Ahora bien, vamos a calcular entonces tangente de x. Tangente de x viene a ser entonces tangente de alfa más beta. Pero recordemos a qué es igual tangente de alfa más beta. Es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Tangente de alfa 2/5. Tangente de beta 3/4. 1 menos tangente de alfa 2/5 por tangente beta 3/4. 2/5 por 3/4 resulta 6/20. Al realizar las operaciones aquí en el numerador, el denominador de la suma va a ser 20. Aquí también el denominador va a ser 20. Denominador con denominador se cancela, entonces solamente vamos a tener los numeradores. Aquí tendríamos 4 por 2, 8, 5 por 3, más 15. En el denominador tendríamos 20 por 1, 20, menos 6, realizando operaciones, acá 23, aquí 14, 23 sobre 14. Problema número 3. En un cuadrado ABCD dibujamos el cuadrado ABCD. M es punto medio del lado AB. M, punto medio del lado AB. Calcule la secante del menor ángulo formado por la diagonal BD, o sea, la diagonal BD con CM. El menor ángulo formado vendría a ser este ángulo. Entonces vamos a considerar que ese ángulo mide teta y nos piden calcular secante de teta. Bien, a ver, trazamos entonces la otra diagonal. Recordemos que las diagonales de un cuadrado se intersecan perpendicularmente y en su punto medio. Por lo tanto, esta distancia es igual a esta distancia, esta y esta. Las cuatro distancias son congruentes, son iguales. Las distancias son iguales. En este triángulo vemos que este segmento es mediana del triángulo y este otro también mediana del triángulo. Por lo tanto, este punto es baricentro. Recordemos la propiedad del baricentro. Si esta distancia es igual a 1, entonces esta distancia mide el doble, 2, por ser este punto el baricentro. En consecuencia, la mitad de la diagonal mide 3. Por lo tanto, esta mitad de la diagonal también mide 3, esta mitad también mide 3. Por lo tanto, ahora nos trasladamos a este triángulo donde nos piden calcular precisamente secante de teta. Para calcular secante de teta solamente nos falta calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo.
Entonces vamos a asumir que es x. En consecuencia, aplicando Pitágoras, x cuadrado sería igual 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. De donde tendríamos 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado 9, 1 más 9, 10. X entonces es igual a raíz de 10, raíz cuadrada a ambos miembros. Por lo tanto, secante de teta sería hipotenusa, que es raíz de 10, entre 1, en consecuencia, raíz de 10. Problema número 4. En la figura, volvemos a dibujar la figura, se cumple esta igualdad y nos piden calcular raíz de 5 por seno de teta. Bien, en este triángulo lo que vamos a aplicar es ley de senos. Se cumple lo siguiente: C sobre el seno del ángulo opuesto es igual a este lado B sobre el seno también del ángulo opuesto. De donde, como conocemos C sobre B, vamos a proceder de esta forma. Tendríamos entonces seno de 3 teta que pasa a multiplicar sobre seno de teta. En el otro miembro tenemos B y C que pasa a dividir. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Como C sobre B es un medio, B sobre C, o sea, la inversa, debe ser igual a 2. En consecuencia, tendríamos lo siguiente. Seno de 3 teta, recordemos a qué es igual seno de 3 teta. Seno de 3 teta es igual a 3 seno de teta menos 4 seno al cubo de teta sobre seno de teta. Esto sería igual a 2. Bien, aquí cancelamos seno, seno, y nos quedaría solamente acá del seno al cubo nos va a quedar seno al cuadrado. En consecuencia tendríamos lo siguiente. Vamos a poner igual aquí. Tendríamos aquí tendríamos 4 seno al cuadrado, que pasaría a sumar al segundo miembro, pero lo ponemos en el primer miembro. Y 3 menos 2 sería 1, que debería ir en el primer miembro, lo ponemos en el segundo miembro. De donde tenemos entonces seno al cuadrado es igual a 1/4. Extrayendo raíz cuadrada a ambos miembros, seno de teta es igual a 1/2. Bien, pero nos piden raíz de 5 por seno de teta, entonces multiplicamos por raíz de 5 ambos miembros, 1 por raíz de 5. En consecuencia, la expresión cuyo valor nos piden calcular es raíz de 5 entre 2. Problema número 5. Desde la azotea de un edificio, digamos, este sea el edificio, que mide A metros de altura, ahí está, la altura A metros, se observa la parte más alta de una torre, esta sea la torre, la parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Ahí está, este es el ángulo de elevación, y la base de la torre con un ángulo de depresión beta. Este es el ángulo de presión beta. Nos piden que calculemos la altura de la torre. La altura de la torre vamos a considerar que es X. Bien, entonces si esta distancia es A, por lo tanto aquí esta distancia también vale A. En este triángulo tenemos lo siguiente. Este segmento entre A viene a ser cotangente de B, ¿no? Este segmento entre A. Por lo tanto, esta distancia viene a ser A cotangente de B. Ahora nos trasladamos a este triángulo. En este triángulo, este segmento, este cateto entre A cotangente de beta viene a ser tangente de alfa. Por lo tanto, este cateto va a ser igual a cotangente de beta por tangente de alfa. A cotangente de beta por tangente de alfa. Por lo tanto, X sería igual a más A tangente de alfa por cotangente de beta. De donde, realizando las operaciones, resulta cotangente de beta es la inversa de tangente. Por lo tanto, cotangente de beta es 1 sobre tangente de beta. Aquí realizamos operaciones, esto va a ser igual. Factorizamos a y nos quedaría simplemente acá tangente beta por 1, tangente beta más tangente alfa por 1, tangente alfa sobre tangente de beta, que es la respuesta.